¿Alguien tiene, con base en el derrotero que les di del segundo trabajo, tiene alguien ya algún derrotero? Es muy importante que hayan aprovechado no solamente al conferencista principal, eh, sino a los otros que puse a opinar en razón a que todos son profesores de primera línea. De modo que si alguien tiene ya desarrollado ese bosquejo de ese trabajo con base en las ideas que les di, sería bueno que lo expusiera con el propósito de que a todo el curso le quede completamente claro cómo realizarlo. Profesor, buenos días. Buenos días. Bien, sí, señor. Pues yo lo terminé y pues tengo una inquietud ya con respecto a lo que habló el doctor Jaime Castro, por unas cositas que él dijo, pero bueno, si gusta, pues no sé si leo lo que yo ya terminé, mi artículo del trabajo del sábado, que nos dijo que una hoja y media, y me gustaría de pronto que me dijera si está bien o si hay que modificarle alguna Ok, parte. nos sirve para orientación de todos los que van a hacer ese trabajo. Entonces, léalo, por favor. Sí, señor. Entonces, tengo así, los errores del 91, autor Ricaurte Lozada Valderrama. Inicio, queda así. A 30 años de nuestra Constitución, cumplidos este 4 de julio, teniendo en cuenta que es norma de normas y que es una expresión del poder constituyente primario, donde se determinan los principios, valores y normas para regir a la sociedad, del cual depende todo el restante ordenamiento jurídico del Estado, es una razón importante y acorde para analizar lo que ha pasado con ella desde su promulgación hasta la actualidad y con Colombia durante todo este tiempo. Tengo claro por el conocimiento recibido e impartido por el doctor Lozada, y en lo que estoy totalmente de acuerdo, es que nuestra Constitución de 1991 se hizo mediante vías de hecho, en el que se incurrieron en 5 golpes de Estado, desde la convocatoria a la Asamblea Constituyente y hasta su promulgación, creándose de esta manera ilegítima y de paso con errores, agravando cada día las instituciones del país en vez de mejorarse y con ellas agravándose las circunstancias de Colombia. Por tal motivo, el título de la 4ª edición de la obra del doctor Ricaurte Lozada Valderrama, experto en Derecho Constitucional. Uno de los tantos errores, como lo explica el doctor Lozada en el foro presentando su obra, es el de haber creado el Consejo Superior de la Judicatura cuando la justicia necesitaba de solo un gerente y cuando lo más grave, el Congreso acabó con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional lo revivió bajo la institución que ella creó de la sustitución de la Constitución. Según el criterio del doctor Lozada, y con quien estoy de acuerdo, es que lo que más incide en la vida de las personas y de los estados son sus instituciones. Van hasta el momento 60 reformas mediante acto legislativo, como lo expuso el exconstituyente Jaime Castro, agravando los problemas. No se hubieran hecho tantas reformas si se hubiera hecho la reforma integral que propuso el doctor Lozada desde el comienzo de su expedición. Ahora solo queda estudiar las soluciones y rumbos que se sugieren para el país, teniendo en cuenta que los poderes constituidos están de espaldas a la crisis que vivimos, no dándole paso a una asamblea constituyente y no reconociendo que se cometieron errores al expedir la Constitución y que en 30 años no se ha tomado la decisión política de corregirlos en razón a que no somos conscientes de que las instituciones dependen, de que de las instituciones dependen nuestras vidas, nuestro desarrollo y futuro. Según palabras del exconstituyente Jaime Castro, tenemos un gran problema político y requiere una solución político-institucional que lleve a una solución de fondo, y el problema ahora es decidir si esa solución de fondo la hace el Congreso o una asamblea constituyente, pero para eso vale la pena revisar lo que ha hecho el Congreso con estas 60 reformas. El doctor Castro habla que el Congreso volvió colcha de retazos la Constitución del 91 porque esas reformas no contienen un pensamiento rector, que entre ellas no hay un hilo conductor ni una visión
debe ser el Estado o la sociedad, ni estructura una nueva forma de gobierno. Dice que esas 60 reformas le rompieron vértebras a la Constitución y la mayoría de ellas eran innecesarias porque se ocupó de reglamentar temas que podrían ser tratados mediante leyes, inclusive mediante actos administrativos, y que ese tipo de reformas no requerían un texto que tuviera el carácter de norma constitucional, que se aprobaban para manejar situaciones meramente coyunturales. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha hecho el Congreso hasta el momento, hay que decidir si la gran reforma que se necesita la hace el Congreso o una asamblea constituyente, que en opinión del doctor Jaime Castro es mejor la asamblea constituyente, que según su criterio no cometería los errores que ha cometido el Congreso y que sería además legítima por su amplia participación democrática, porque se superaría los niveles de participación que hasta el momento se han tenido en actos electorales. Agrega también que los candidatos presidenciales debieran tocar este tema y que por lo menos alguno se comprometa en el propósito de que una vez que se haga la elección presidencial, convocarse a la Asamblea Constituyente si se requiere responder a la gravedad de ahora. Y para concluir, en mi opinión, creo que para solucionar esta grave crisis que está viviendo nuestro país actualmente y que Se fue seguirá el sonido. empeorando. ¿Me Ya, escucha, ya doctor? volvió. Sí, señora. ¿En qué parte quedamos? ¿Que no me escuchó? Solamente la última partecita, repítala. Bueno, en donde dice, y para concluir, Sí. listo. Y para concluir, en mi opinión, creo que para solucionar esta grave crisis que está viviendo nuestro país actualmente y que seguirá empeorando si no se atiende, es reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente para solucionar de fondo los problemas que aquejan a la sociedad en todos los aspectos. Además que constitucionalmente es nuestro derecho por ser el poder constituyente primario, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Hasta ahí es. Mi escrito de página y media. Está muy bien. Gracias. Está muy bien y le voy a agregar a la nota que tenga, ahora que abra el computador donde estamos en las notas. Tengo 4 o 5. ¿Cómo? Tengo 4 o 5 en la primera nota. Sí, entonces le voy a poner un 5 y, Ay, muchas y, gracias. y, y, y lo importante aquí es esto. A ver, combinar, repito siempre, la teoría con la práctica. Entonces aquí tenemos otro pretexto, por llamarlo así, para combinar, porque como les dije, el desarrollo del título del libro debe darse a través de la teoría del Estado y de la Constitución, que usted no lo enfocó completamente por ese lado, pero hizo una muy buena síntesis de algunos aspectos de la conferencia de Jaime Castro, que por supuesto fue muy buena, pero también fueron muy buenas unas apreciaciones como las del director de posgrado de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC, que estaba ahí presente y que fue el segundo en intervenir después de Jaime Castro. Pero entonces voy a traer, que no lo tengo aquí en medio minuto, el libro de las cenizas para indicarles unos ejemplos de lo que ustedes deben introducir en su trabajo a efecto de que, repito, sigan aterrizando la teoría. Ya vengo en medio minuto. Muy bien, Yasmín.
Gracias, compañero. Desayuno muy bien, Yasmina. Buenos días a todos. Gracias. Quedó súper chévere. Vayan al índice de el capítulo, de los 2 capítulos sobre la Constitución. Entonces, les cito unos ejemplos de los elementos que ustedes pueden utilizar. Entonces, en el concepto de constitución, que ya lo hemos visto, pueden sacar unos elementos. Alguien repita el concepto, léalo en la página 230. ...231 exactamente. En consecuencia, únicamente con la intención de presentar en síntesis unas ideas principales, la Constitución formal es y consagra el ordenamiento jurídico básico, mediante valores, principios, normas generales y reglas para ajustar y acoplar a este. Ahí vamos por pasos. Ahí. Entonces, ¿qué hay en la Constitución? Valores, principios, normas generales. Si ellas tienen unos errores, entonces el resto del ordenamiento jurídico está afectado. Y no solamente es que esté afectado el resto del ordenamiento jurídico, sino que si esos errores no se han corregido, ¿qué hace la Constitución en líneas generales? Organizar al Estado. Si el Estado está mal organizado, y claro, el Estado está bien organizado en algunos aspectos, pero en otros no. Ahora, la profundización de esos aspectos, pues no tenemos tiempo aquí, pero lo importante es tener las ideas claras sobre la teoría, que luego ustedes en constitucional van a ampliar este tema. Entonces, si hay errores en la Constitución, como los hay, pero muchísimos, entonces el programa básico establecido en la Constitución tiene vacíos, tiene errores que hacen que el país ande como anda, descuadernado. Le prometo no interrumpirlo, lea el concepto de nuevo en su totalidad y les resumo la idea de lo que ustedes pueden hacer en este trabajo en relación con el solo concepto de la Constitución. Sí, señor. En consecuencia, únicamente con la intención de presentar en una síntesis unas ideas principales, la Constitución formal es y consagra el ordenamiento jurídico básico, mediante valores, principios, normas generales y reglas para ajustar y acoplar estos a la realidad existente, así como para proyectarlos al futuro, a través de los cuales el estado de la sociedad se rige, viven y desarrollan con fundamento en los que se construye el restante ordenamiento jurídico interno, de los que depende su validez, y con base en ellos el Estado se relaciona y compromete internacionalmente. ¿Sigo? No, señor. Es exactamente lo que ya les dije. Entonces, si la base del ordenamiento jurídico está con problemas, está con errores, pues lo está el funcionamiento y la actividad del país. Y por tanto eso afecta el restante ordenamiento jurídico porque de él depende el restante ordenamiento jurídico.
ese es un aspecto que en 2 o 3 renglones puede incluirse. Pero a ver, las constituciones necesitan reformarse. ¿Por qué las reformas? Pues para actualizarlas de acuerdo al proceso evolutivo de la sociedad. Pero en este caso, no es solo de acuerdo al proceso evolutivo de la sociedad, sino además de acuerdo al hecho de que quedó con errores que debieran haberse resuelto ya. Como no se han resuelto, lo conveniente es hacerlo. Entonces, encontrarán ustedes en el capítulo de la reforma de la Constitución, capítulo 13, encontrarán algo que, para no leer más de esto, yo digo una cosa elemental. Las constituciones deben reformarse para acondicionarlas a las necesidades sociales. Pero también advierto, si las constituciones se reforman demasiado, entonces ya no producen la estabilidad que debieran producir. Entonces, otro aspecto que debe quedarles claro y que deben incluir en sus trabajos es el referido a que con tantas reformas no se han solucionado los problemas y al contrario se han agravado. ¿Por qué se han agravado? Porque buena parte del hilo conductor que tenía la Constitución del 91 se ha perdido a través de lo que Jaime Castro llama las 60 reformas, tema en el cual no estoy de acuerdo con ese número porque yo las tengo analizadas una por una y son 56. Lo que pasa es que el título del libro se quedó con 55 por lo que yo expliqué que cuando ya había entregado el libro a la editorial, cuando ya lo había entregado, se aprobó otra. Y entonces ya no me permitían hacer una serie de cambios que había que hacer. Entonces dejé la constancia en el libro, dejé la anotación de que ya no podía hacer esos cambios, pero está incluida la reforma 56 dentro de ese texto. Entonces, concluyo ese aspecto diciéndoles, mis queridos alumnos, con este aspecto ustedes van a interiorizar más por qué es necesario reformar las constituciones. Pero cuando ellas se reforman tanto, entonces se termina produciendo con esas reformas es inestabilidad. Otro punto que deben incluir, todo muy sintetizado, porque uno sintetiza cuando ha estudiado y cuando conoce el tema, y ustedes así deben hacerlo. Otro punto tocado por Jaime Castro y que está tocado en ese libro es que la Constitución es demasiado extensa, demasiado reglamentaria. Yo digo en el libro, recuerdo que el promedio de artículos de las constituciones debe ser de unos 150. Esta tiene 400.
Entonces, cuando las constituciones, y está explicado en las cenizas, cuando las constituciones son tan reglamentarias, se desactualizan más fácil, como la colombiana. El derecho romano se ha enseñado todavía en las universidades. ¿Por qué? Porque el derecho romano estableció unos principios. Y entonces esos principios, los principios son eternos. Lo que hay es que no desconocerlos. Entonces, la norma de normas que es la Constitución, en la medida en que sea más general, en la medida en que no sea reglamentaria como la nuestra, dura más la Constitución, se desactualiza menos. Pero estos son apenas unos ejemplos que les estoy colocando de cómo en este nuevo trabajo, ya no tan extenso como el anterior, ustedes van a seguir interiorizando esta teoría. Cuando yo digo en el libro y los poderes establecidos de espaldas a una constituyente, entonces estoy utilizando un término más asequible para el público, pero esos poderes establecidos son los mismos poderes constituidos. Entonces, en el capítulo de la reforma de la Constitución, en el capítulo 13, explico por qué los poderes constituidos tienen apresado al poder constituyente. Parte de eso ya lo hemos dicho. Ejemplo, el constituyente de 1991 dejó apresado al constituyente a través del hecho de que determinó que para que se pueda convocar una asamblea o un referendo, tiene que previamente expedirse una ley por el Congreso. Entonces allí está apresado el poder constituyente por el poder constituido que representa el Congreso. ¿Ven cómo todo esto está ligado? Y cómo en la medida en que ustedes utilicen todos los ejemplos posibles para aterrizar y entender mejor la teoría que hemos visto. ¿Hasta ahí eso queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Profesor, José Humberto y yo tenemos la mano alzada. José Humberto está primero que yo. Sí. Entonces, primero está José Humberto. A ver, José Humberto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañera. Profe, yo le quería a usted preguntar que entonces, ¿por qué el doctor Jaime Castro menciona que son 60? No, porque pues yo lo admiro mucho, soy amigo de él y él fue profesor del externado durante muchos años, tiene muchas obras en este sentido, pero en este caso creo que las contó mal, porque en el libro de los errores yo tengo analizadas una por una las 56 reformas exactamente que han hecho a la Constitución. De modo que en eso yo creo que él no fue preciso. Luz Ángela. Profesor, yo quería que usted me permitiera de pronto leer mi ensayo. Yo también lo terminé. Yo también. Sí,
siempre que sean ensayos serios, ¿por qué pongo esa condición? Porque al curso debe interesarle lo que ya está bien hecho a efecto de que le sirva de orientación para los que todavía no tienen el ensayo, el escrito hecho. De modo que arranque, Luz Ángela. Bueno, el presente ensayo pretende realizar una reflexión sobre la coyuntura de este país y nuestras instituciones, porque de ellas depende en buen grado el futuro y la vida de este país. Es por esto que el doctor Lozada... Un momento ahí, ya sigue. Pregunto, ¿ustedes ya entendieron por qué de las instituciones depende en buen grado la vida y el desarrollo de un país, y no solamente de este, sino de todos los países? Eso debe quedar muy claro para que ustedes no solamente repitan eso, sino que lo entiendan. ¿Qué se hace a través de las instituciones? A través de las instituciones, y la Constitución es la principal después del Estado, sencillamente se organiza el Estado. Y entonces, si se organiza el Estado a través de las instituciones, entonces si esa estructura que se establece, si esas metas, si ese programa no están suficientemente bien hechos, pues la vida del país, de los países y su desarrollo va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso es que de las instituciones depende en gran medida, no solamente de ellas, por supuesto. A ver, algunos dicen la Constitución no necesita reformarse, están equivocados. Dicen lo que necesita es aplicarse. Claro, hay que aplicar la Constitución porque en muchos aspectos no se aplica. Pero resulta que para aplicación de la Constitución hay que tener en cuenta lo que ya vimos. La Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido real o material. Y entonces, por eso el propósito de la Constitución formal, la hoja de papel, es hacer que los factores reales de poder establecidos en la Constitución material se acoplen a la Constitución formal, al deber ser. Ven ustedes ya están aprendiendo una cosa que es muy importante: a no hablar cháchara, a ir al fondo del asunto. Entonces, entender las cosas es supremamente importante. Y todo esto que ustedes van a hacer ahora, porque nos quedan 8 días que deben ser de mucha síntesis, de mucha concreción, les va a servir este nuevo ensayo para que todos ustedes aterricen más la teoría. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo los invito? Para que terminen de estudiarse el libro De las cenizas del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial. Pero que los que no han terminado La justicia al servicio de la política también lo hagan. En el trabajo que se leyó anteriormente, ya vi que su autora, con base en lo que dijo Jaime Castro, que está tomado en gran parte del libro de los errores,
ya entendió mejor por qué los 5 golpes de Estado. Excuse que la haya interrumpido, inicie de nuevo y prometo no interrumpirla hasta que termine Gracias, su profesor. lectura. El presente ensayo pretende realizar una reflexión sobre la coyuntura de este país y nuestras instituciones, porque de ellas depende en buen grado el futuro y la vida de este país. Es por esto que el doctor Lozada se preocupa del tema, sino que se rodea de conocedores del tema y lo hace parte de su incansable lucha de demostrar que sí hay posibilidad de mejoras en temas de constitucionalidad y política. A partir de algunos elementos de la teoría y en profundo conocimiento del doctor Lozada, se pretende demostrar la anterior hipótesis. Y con su libro Los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance, se entrará a examinar específicamente la Constitución del 91. Las instituciones de poder político también parecen ofrecer vías democráticas, las instituciones del poder político tampoco parecen ofrecer vías democráticas y comunicativas para lograr abrir espacios de liberación efectivas, de dirección efectivos. Esto se demuestra de manera histórica, pues el Ejecutivo ha recibido poderes que superan en mucho los de otras instituciones como la legislativa y la judicial, lo que ha provocado un desequilibrio en la división de poderes y muchas veces una deformación de los roles que se deben asumir en cada institución. Excúseme, porque prometí no interrumpirla, pero debo hacerlo. Ahí hay otro elemento que ustedes pueden tener en cuenta, ojalá que lo tengan en cuenta para que aprendan más. Cuando la expositora está hablando de que se mantenga el equilibrio de poderes que no existe, ese tema debe llevarlos al tema de la separación de funciones. Entonces, en Colombia hay separación de funciones, pero hay predominio de las ramas ejecutiva y judicial, y eso genera desequilibrio de poderes. Entonces, entre más equilibrados estén los poderes, más democracia hay y más desarrollo hay. ¿Eso dónde lo encuentran? En el libro de las cenizas. Lo encuentran en el capítulo, en 2 capítulos, bueno, en 3 y casi que en 4, en las funciones del Estado, lo que el Estado hace, en la separación de funciones, en las 5 ramas del poder y en las interacciones en las ramas. Miren que ese solo punto lo lleva a comprimir en 1 o 2 párrafos, los puede llevar a comprimir en 1 o 2 párrafos 4 materias de este curso. Repito, las funciones del Estado, la separación de funciones, las 5 ramas del poder, las interacciones en las ramas, de los capítulos 14 a 17. Ustedes saben que el principio de separación de funciones es un principio vital del constitucionalismo. Y entonces, si uno entiende bien que es indispensable para que haya democracia, para que haya Estado de Derecho, el principio de separación, pues eso lo lleva a los restantes temas prácticamente de todo el curso.
Entonces se dan cuenta por qué desde el primer momento de este curso les expuse las bases de toda la materia. Termine. No tiene sonido. Perdón, profesor. Es agradable poder hacer parte de este foro en el cual me resulta un poco sorprendente conocer de varios expertos que a 30 años de la conmemoración del aniversario de la Constitución del 91 haya tantos problemas históricos de fondo aún no superados. Quizás el más importante es el que no se ha podido consolidar el proceso deliberativo. Los problemas se han generado a partir de esta carencia, se reflejan en una completa desconfianza hacia algunas instituciones como el Congreso. El Congreso, que ha sido históricamente la institución que representa el primer canal democrático de deliberación, no ha podido ser en términos generales un espacio que permita recoger las propuestas de los ciudadanos al mismo tiempo hacerlas exigibles. Por el contrario, el Congreso se ha caracterizado por una falta clara de deliberación, que los poderes constituidos estén a espaldas a la realidad es angustiante. El poder constituyente en Colombia está apresado en los poderes constituidos y ahí es donde nos da su apreciación el doctor Horacio Gómez, quien manifiesta que la delegación de la justicia conduce a la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente. El doctor Lozada no solo se ha referido a este tema en esta oportunidad, sino que ya contempla 4 obras en el mismo sentido, todas similares y todas distintas, pues todos los días se agravan las instituciones del país en vez de mejorarse y con ellas se agravan las circunstancias de Colombia. Si se trata de los errores del 91, habría que hablar desde su extensión, la cual incluyó errores como fue haber creado el Consejo Superior de la Judicatura cuando la justicia no necesitaba sino un gerente. Esta constitución tuvo aciertos importantes como haber salido del exagerado centralismo, el cual tenía estancado el desarrollo del país, pero lo dejaron a medio camino. El doctor Lozada manifiesta que después de tantos años está convencido que lo más incidente en la vida de las personas y de sus estados son las instituciones. El doctor Jaime Castro se refiere al libro del doctor Lozada como un verdadero manual de derecho constitucional colombiano. En Colombia indiscutiblemente tenemos problemas políticos que requieren de soluciones político-institucionales que no se han encontrado todavía, pues algunos proponen consultas populares, votaciones, un plebiscito, la declaratoria del Estado. No constituyen una solución de fondo que exija las circunstancias actuales. Las reformas le rompió la vértebra a la Constitución del 91 y la mayoría eran innecesarias, ya que eran temas que se podían tratar mediante leyes. Estas reformas no contienen un pensamiento rector ni conductor ni una visión de lo que debe ser el Estado con la sociedad. El profesor Luis Bernardo Díaz considera el aporte del doctor Lozada como una obra ostentosa, pues contempla un minucioso desarrollo de lo que ha sido la evolución de la Carta Política de los colombianos durante estas 3 décadas. Dadas las situaciones de crisis que hemos venido afrontando en los últimos meses, los colombianos, se puede percibir la inconformidad de diferentes sectores de la población y un gran reto es cómo se puede articular esas aspiraciones de los jóvenes, los trabajadores y las diferentes personas de las regiones de Colombia para que esa constitución sea el reflejo de esa potencia vital y la cual aspiran para construir la felicidad colectiva. El libro del doctor Lozada promete ser las bases para entender el derecho constitucional colombiano
se puede tomar como un manual calificado y me permito hacer algunas reflexiones después de este debate. Cualquier ciudadano debería tener claro que toda constitución política es un acuerdo político y este acuerdo político requiere de legitimidad política. En resumidas cuentas, y partiendo del hecho en el que se dice que la teoría no siempre se demuestra en la práctica, se puede concluir que con nuestras reformas a la Constitución Política del 91 generan efectos en torno a la flexibilidad constitucional del país, de tal manera que ésta se considera alta, debido a que las reformas constitucionales se plantean para dar viabilidad a un proyecto político que constitucionalmente no era permitido. La conformación del órgano legislativo en torno a las bancadas políticas que fortalecen al gobierno de turno hacen más viable la aprobación rápida de proyectos y de reformas. Y hay una constante adaptación del marco constitucional a los constantes cambios políticos del país. Sin duda, el libro del doctor Lozada nos facilita el camino en entender todo este proceso por el cual ha tenido que pasar nuestra Constitución, y seguramente nos enfrenta a entender mucho más toda la problemática en temas de rebelión del pueblo como requisitos, como lo quisimos expresar en el último paro del país. Agradezco de antemano al doctor Lozada compartir tanto conocimiento y dejarlo plasmado en estas grandes obras con el fin de que desde la cátedra se dé una visión crítica a los abusos y a las falencias que hay en este tema de tipo constitucional. Ok. Bien. Voy a mi descanso. No el de ustedes que no lo necesitan, compartan criterios, lo que consideren. Ya regreso para terminar de darle la palabra a otro alumno que la está pidiendo y luego continuar con el desarrollo de la materia. Ya regreso. Bueno, compañeros, buenos días, opinemos. Yo opino que lo que acabo de hablar la compañera Luz Ángela está muy bien, en mi opinión. No sé qué opinan los otros compañeros. Y está acorde con lo que nos ha enseñado el profesor y pues muy objetivo también. No sé qué opinan otros compañeros. Gracias. Abramos debate. Gracias. Sí, me parece que estuvo muy bien. No sé si les comparto un poquito el mío o alguien quiere pasar y compartir mientras tanto. Y Ángela, léenos el tuyo. Bueno, yo voy a mirar, ya, espérame. Ay, ¿ya dónde estoy? El mío dice, nuestro país reclama a gritos una reforma constitucional debido a la gran crisis en que vivimos y a la necesidad de una nueva justicia, no politizada, como se encuentra en algunas instituciones actuales o organizaciones o inclusive por funcionarios públicos quienes son títeres de la burocracia. ¿Cómo voy? Bueno, ahí vamos, burocracia. Pues todos estos errores que trae la Constitución actual no han permitido realmente una estabilidad en nuestro país. Se necesita hacer una reforma integral de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual. Es importante que se dé la separación de funciones, pues no debe ser posible que aquí, como es el caso colombiano, donde la organización electoral sea manejado desde los partidos, desde la política, y lo cual se da mucho para el beneficio propio, también asignando el Congreso a sus participantes, quienes vienen viciados por la política y no permiten cómo ejercer
sus funciones como debe ser. Ahí yo lo digo porque sé que en muchos municipios, en el caso mío, muchas veces las personas que vienen a hacer este papel electoral, sí, los de la cabeza electoral, vienen viciados por otros partidos ya políticos y realmente sí meten las manos para sacar a su candidato adelante. Entonces esto se ve mucho que meten, sacan votos, se pierden en el camino y es debido a esto porque estas personas son elegidas directamente desde los partidos y lo ha ubicado también el Congreso, que es quien lo deja ahí y esta persona pues ya viene con la mayoría, no digo, o no todos, pero algunos sí, vienen viciados desde la política. Entonces por eso hago referencia a esta parte. Se necesita un Congreso que cumpla su función de la democracia, rescatar la independencia de la democracia. Pues en este momento, como lo mencionaba el doctor Lozada, los poderes constituidos tienen apresado el poder constituyente, como lo veíamos ya en nuestro trabajo anterior. No podemos realmente hacer una reforma, y ya él lo explicó ahorita, que dependemos de una ley y quién nos va a dar el visto de esa nueva ley para poder hacer la asamblea constituyente. Viene desde el Congreso. Por eso también hice referencia a esta parte. La gran pregunta que tenemos el debate es quién debe realizar una reforma constitucional y la necesidad de una justicia que ha sido tan lesionada como por ejemplo la corrupción, como lo fue con el cartel de la toga, que han venido lesionando tanto. Para mí debe ser la Asamblea Constituyente y no el Congreso, porque ya ha cometido muchos errores y equivocaciones en las anteriores reformas. Además de la justicia, además que la justicia, como lo dije anteriormente, viene viciada políticamente. Es por esta razón que necesitamos de manera urgente una reforma por una Asamblea Constituyente. Bueno, yo creo que dejo ahí, continúa otra compañera, pero ¿cómo les parece? Bien, ¿De todo? yo te iba a aportar que Dime. nosotras que vivimos en pueblo, Ángela, sí que vemos mucho lo que tú decías, digamos que yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá y uno como que la política, pues como que no lo toca tanto, pero las que vivimos en pueblo, la mayoría y casi todas las decisiones se toman por la política de aquí. Sí. Entonces si se alcanza a ver la manipulación. Uno a veces habla con algunas personas que van a votar por X candidato y al poco tiempo los ve con camiseta de otro candidato y uno dice, ven, y estos como los valores que tenía, las convicciones que tenía, ¿dónde quedaron? Entonces sí vienen viciados, no sé, pues por el poder. Pero pues el profesor decía es que como este país es se dice en la Constitución que este país es presidencial, pues lo que se le pide a los candidatos presidenciales es que den la autorización para la reforma y así poder hacer la reforma pues que tanto se necesita la Constitución. Es que yo sí creo que si todo el pueblo se une en esto, es tarde o temprano el Congreso tiene que autorizar esa ley para poder hacer la reforma por asamblea constituyente. Pero tiene que, yo creo que todo el pueblo, mejor dicho, todo Colombia unido para poder hacer este cambio, porque es muy difícil contra toda esa maquinaria que hay en el Estado. O sea, ellos van a ponerse como por todos lados porque saben que van a perder sus beneficios y van a dejar de mover sus fichas como lo hacen. Pero si todos, o la gran mayoría, si la gran mayoría nos unimos a esto, no lo tienen que hacer porque si se dan cuenta que no estamos de acuerdo con el Estado y el administrador que tiene este país en este momento, que no vemos para dónde vamos, sino cada vez no mejoramos, sino empeoramos. Es falta de buenos administradores en el Congreso, en el Estado, en los jefes que nos gobiernan. Nicolás, no sé. ¿quieres hablar? Está levantando la mano Nicolás, o vas a esperar al profesor. No, esperando al profesor, muchas gracias.
Lady Viviana. ¿Esto también lo lavan? ¿Todo esto? John Alejandro también tiene la mano levantada. Ah, sí, ¿será que puedo leer mi ensayo, lo que tengo hasta el momento? Claro, claro que sí. Yo también tengo mi ensayo, pues también me gustaría que... Claro, y entre todos nos colaboramos, pero no me finalizaron. ¿Qué tal les pareció ahí? ¿Voy bien? ¿Les gusta? ¿Cambio? Claro, Ángela, denos el número del tarjetón. Ángela, está bien. Ay, Me gracias. gustaría leer mi ensayo. Claro, leamos todos. Entonces, ¿quién sigue? Pues ¿Yo? alcemos la mano y que cada uno vaya Eso. leyendo, ¿no? Los que quieren leer, alcen la mano. O el que quiera Creo que comentar algo. primera iba Johan Alejandro, ¿no? O John Alejandro, no sé. Sí, Listo. bueno, el título es Relación de lo hecho con de la presentación con la teoría de la clase. Este libro, desde el punto de vista prelectura mío y después de ver la presentación del doctor Jaime Castro, puedo inferir la relación de los temas mencionados en la presentación y la teoría de la clase. Por ejemplo, el poder constituyente, el poder del Congreso de reformar las normas, el cual se le trasladó a otras entidades la función legislativa del Congreso en algunas ocasiones, o el poder que se le quitó por medio de trabas al pueblo, que se podría recuperar por medio de la Asamblea Constituyente o la reforma política institucional. Con esto se dañó el diseño y ejecución político con todas las reformas, por el daño y transformación que se le ha hecho a las instituciones, pero que no han cambiado la forma de gobierno y que en vez de mejorar, solo han beneficiado a algunos individuos que, como se ha mencionado en la presentación, se ha legislado a favor de ellos, dañando el poder político y su ejercicio, afectando al Estado y todo lo que depende de ella. Ese beneficio hace que la política desaparezca, ya que la política existe gracias a la competición y al debate. Y con este ejercicio de debatir, no existe, ya que solo alguno puede decidir, en lo cual los poderes constituidos son absolutos y inherentes a las personas adineradas. Además de todo esto, la Constitución ha perdido su esencia gracias a tantas reformas y se ha transgredido el objetivo de mejorar la vida en sociedad y la seguridad de todos los derechos humanos, por ejemplo, de todas las problemáticas sociales. En síntesis, se ha roto el bloque de constitucionalidad. Todas estas malas acciones y reformas obviamente rompieron con el proceso y sistema constitucional juridificado que establece los límites al poder, el constitucionalismo. Se dañó y esto ha pasado por años y no se ha tenido el poder suficiente para hacer algo al respecto. Esto muy probablemente se hubiera podido evitar o solucionar si se le hubiera dado un mayor poder a entidades mundiales. Esto haciendo la compartimentación en diferentes ramas para el ejercicio de gobierno, dando paso para el constitucionalismo global, probablemente solucionando la mayoría de problemas que produce una sola persona incapaz de ver todos los dilemas sociales desde todos los puntos de vista como lo vemos hoy en día en la actual forma de gobierno. En conclusión, una persona o una sola rama no debe ni puede tener poder absoluto, ya que siempre se va a generar incomodidad y malestar social, desarrollando problemáticas agudas. Ya, ahí, eso es todo. John, ¿eres tú el que acabo de pasar? Sí, sí, señora. Pues si yo fuera su profesora, yo diría, lo felicito. Súper bien, porque veo que realmente se incorporó pues todos los temas que estamos viendo realmente en ese trabajo. Lo tienes muy claro. Pensaría yo, ¿no? Ojalá ahorita el profe diga, no, me cambié, pero no, está súper, a mí me parece muy bien. Sí, estructura todo y relaciona como quiere la práctica con la teoría. Sí, como lo quiere. Ajá. Bueno, entonces creo que el siguiente es Nicolás. Sí, entonces, pues, a ver qué les parece mi escrito. Los errores del 91-55 reformas en 30 años. Una historia de Cúcuta con nuestro profesor el doctor Ricardo Lozada Serrano y después por el doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, exministro y exconstituyente. Presenta esta majestuosa obra del doctor Lozada y sacando buenas conclusiones de este libro. Es la obra más completa de Derecho Constitucional actualizada y sugiere rumbos para nuestro país en mejorar, surgir como nación. ¿Por qué los errores del 91? Esta tiene 4 obras las cuales son similares y a la vez todas distintas.
porque cada día que pasa se agravan las instituciones del país en vez de mejorarse. Y con esta se agravan las circunstancias de nuestra patria colombiana. Colombia es uno de los países que más ha reformado su constitución y una de las más largas del planeta. Y lo que más incide en los estados son sus instituciones y la mejor solución que se proponía era una reforma integral, la cual no se acató y en vez de haber soluciones, todo ha ido empeorando en nuestro país. Con la existencia de esta obra, se enriquece la bibliografía jurídica del país y lo hace valioso y actualizado al mundo jurídico, universitario, judicial y político, convirtiéndose en un manual de derecho constitucional colombiano. También hablar de aspectos del libro como lo es los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Este tiene gran importancia porque es el debate que se debe realizar hoy en día, ya que se tiene un gran problema político que requiere una solución política institucional. Los que algunos proponen como consultas populares, votaciones o un plebiscito, pero estas no constituyen una solución total para lo que reclama y se exige. Y las circunstancias que proponemos, tenemos que tomar la decisión y decidir si esta solución se hace del Congreso de la República o una asamblea constituyente conformada por el pueblo. Ya como lo expresa el doctor Jaime Castro, el Congreso volvió colcha de retazos la Constitución del 91. El Congreso volvió la Constitución colcha de retazos, ya que estas reformas no tienen un pensamiento recto, ya que actúan a su propio beneficio, ya que no tienen una clara visión de lo que debe ser el Estado. Estas reformas, las 60 que habla Jaime Castro, el Congreso le rompió vértebras a la Constitución del 91 y la mayoría de estas innecesarias, ya que estas podían tratarse de maneras diferentes. El Congreso se equivocó en su ejercicio de su función constituyente. El Congreso aprobó artículos que ocupan una, dos y hasta tres páginas que legislaban a favor de diferentes personas. También el Congreso uso de facultades para dejar sin efecto sentencias. La gran reforma que requerimos corrigiendo todos estos errores que ha cometido el Congreso es con una asamblea constituyente, y este es el debate actual que debemos hacer los colombianos, que sin duda alguna no cometerá los errores que cometió el Congreso, y que sería legítima, y no solo eso, sino que también democrática. No se necesita poner más retazos a la colcha, simplemente reformarla con una asamblea cuando en el próximo año elijamos al nuevo Congreso que nos representará. Eso es todo lo que yo escribo. Nicolás, te puedo hacer una corrección. Deja nomás las 55 de la que habla el doctor. No coloques las 60 de la que habla del doctor Jaime Castro. Vale, muchas gracias. ¿Quién sigue? Lady Viviana. No, lo mío era básicamente una pregunta, profe, que cuando él manifestaba que nuestra constitución es una constitución muy larga, pues porque tiene bastantes artículos y tiene muchas reformas y artículos transitorios y demás. Entonces, no, mi pregunta era básicamente para él, ¿cuál sería la constitución ideal? Decir cuántos títulos o artículos debería tener, pero pues como se fue, no pude preguntarle, pero pues supongo que ahorita se le puedo preguntar. Sí, tranquila. Entonces creo que sigue María Camila. María Camila. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Entonces dice, los errores del 91, 55 reformas en 30 años. En la conferencia del día 3 de julio del 2021 se presentó el nuevo libro del doctor Ricardo Lozada, quien ha escrito distintas obras relacionadas con la teoría del Estado y el constitucionalismo. En este caso, para la obra de los errores del 91, primero es importante saber la historia de este país y cómo funcionaba nuestro país antes y después de que saliera la Constitución Política de 1991. Se deben dar las reformas necesarias a esta Constitución, ya que en 30 años se sacaron 55 reformas de esta, y después de que se publicó la obra se sacó una nueva, pero según Jaime Castro se le han hecho 60 reformas. Bueno, gracias a esta Constitución del 91 se han ido cometiendo aún más injusticias, y según el exalcalde Jaime Castro, con injusticias
No se puede vivir ya que ataca a la gente común en temas económicos y la congestión de funcionarios que aumenta la carga delincuencial en Colombia. Entonces, aquí la gran pregunta es, haber salido del centralismo, pero dejarlo a medio camino. Listo, entonces los poderes constituidos están de espaldas a la realidad angustiante a darle paso a una asamblea constituyente. Hay un gran problema político que requiere una solución político-constitucional y lo que necesita es decidir si la solución de fondo lo hace el Congreso o una asamblea constituyente. El Congreso lo volvió con charretazos porque esas reformas no contienen un pensamiento redentor, ni conductor, ni una visión de lo que se debe ser el Estado con la sociedad. Las reformas le rompieron vértebras a la Constitución del 91 y la mayoría eran innecesarias, ya que eran temas que se podían tratar mediante ley. Falló el Congreso a la reforma, a la norma elemental. Aprobó artículos que ocupaban hasta más de 3 páginas, como si se ocupara una ley. Se legislaba a favor de otras personas que son fáciles de identificar. Es importante verificar qué ha hecho el Congreso con esta reforma, ya que han habido varios errores constitucionales dentro de todas estas reformas que son totalmente innecesarias. Y bueno, entre paréntesis puse los poderes constituidos de espalda a una constituyente. Se deben tomar las decisiones, si esa reforma política constitucional la va a expedir el Congreso o por el contrario, una asamblea constituyente. Esas 60 reformas, bueno, aquí serían 56. Esas 56 reformas hallaron vértebras fundamentales. Se aprobaron para beneficio personal. Se sabía quiénes eran sus beneficiarios, facultades para dejar sin efecto decisiones de la Corte. El Congreso dejó de ser el poder constituyente. Se necesita una gran asamblea constituyente. Dice, la tutela convirtió lo patológico en lo normal. Los derechos que fuesen de caridad sino de justicia. Una especie de divorcio entre el plano nacional y el local. La Constitución del 91 encuentra muchas promesas que no se han cumplido. La Constitución necesita reformarse para el proceso evolutivo de la sociedad, pero con estas reformas quedó con aún más errores de los que ya tenía. Pero si se reforma demasiado ya no producen la estabilidad que deberían producir. El gran error ha sido que la mayoría de estas reglas son reglamentarias y hace que se desactualice constantemente la Constitución como lo que pasa en la nuestra. En conclusión, la reforma política y la estructura del Estado lo hace el Congreso, lo que permite que sea más corrupto apartándose de su hilo central. Se debe hacer una asamblea constituyente que vaya más allá del gobierno que el mismo pueblo se convoque. Las reformas expedidas no tienen el hilo conductor para pertenecer a una constitución y a su vez flagelar su estructura. Y ya ahí ya se terminaría. Pues en mi opinión te quedó bien, o sea, metiste como todo lo estructurado y todo lo que él dijo de que la no se podía reformar tanto y todo eso. Entonces, pues a mi opinión te quedó bien. No sé qué piensan mis compañeros o qué le agregarían o qué le quitarían. Pues a mí me parece que todos los que hemos leído hasta el momento son complemento para mejorar el que ya tenemos como arranque. Creo que todos estamos como bien direccionados, al menos en las ideas. Sí, yo opino lo mismo y uno va complementando y como viendo diferentes perspectivas se podría decir. Bueno, creo que la última es Luisa Camila, entonces para que lea antes de que llegue el profe. Sí, gracias. Es para saber. No soy muy bueno redactando, pero espero me puedan otorgar una buena opinión. Dice, los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance. El ahora ex senador y congresista Ricaute Lozada Valderrama hace entrega de la 4ª edición de su serie Los errores del 91, una saga encargada de revelar los yerros que se presentan en la Constitución Política de Colombia.
A lo largo de las últimas 3 décadas, la Constitución de 1991 ha llegado a ser reformada 55 veces. Durante la publicación de este escrito se presentó una nueva, actualmente son consideradas 56 reformas. Esto quiere decir que se han llegado a modificar un total de 109 artículos hasta la fecha. Como nos lo explica el doctor Vázquez, es bien sabido que la Carta Constitucional del 91 es la más avanzada y completa a nivel social, político e histórico en el país. Sin embargo, esto no le exime de que durante los últimos 30 años haya presentado falencias con cada nueva reforma establecida por la Corte Constitucional. Es así que el propósito del manuscrito del doctor Lozada es presentar y analizar dichos errores con el objetivo de establecer soluciones que beneficien a la nación colombiana. La Constitución no se puede reformar en su totalidad debido a que esa acción se tomaría como una sustitución, la eliminación de la esencia original, provocando una inestabilidad jurídica. Sin embargo, el doctor Lozada no está presentando como estrategia un cambio general a todo lo que se abarca en la conocida Carta Magna. En su lugar, solamente se está proponiendo una asamblea constituyente para abarcar y cumplir las promesas vacías que en ella residen, además de modificar normas con el fin de que el pueblo colombiano progrese. Como lo plantea el punto de vista del doctor Horacio Gómez, una nación no puede prosperar sin justicia, tema que a lo largo de la reforma de varios artículos no ha demostrado la priorización de personas del común, dando a entender que la justicia del país solo se presenta con una conveniencia para los más privilegiados, lo cual como parte esencial del Estado deberíamos evitar con el fin de procurar ante todo el Estado social de derecho que promulga la nación. No debemos ignorar el hecho de que gran parte de los diversos intentos de El reforma... Estado social, un momento. ¡Ay, profe, me estaba escuchando! El Estado social no promulga la nación, porque la nación es un concepto, lo vimos, sociológico, su merced, no político. En eso no tiene nada que ver la nación. Muy bien, los escuché por ratos, porque pues es bueno aún en el descanso trabajar. Miren, aquí hay un tema central que han tocado y es el referido a cómo hacer la reforma y que lo dejó planteado Jaime Castro, si a través del Congreso o de una asamblea constituyente. Entonces, él considera, él plantea de manera muy clara eso y está bien enfocado. Este punto, bueno, como todos, deben ustedes entenderlo muy bien. A ver, ¿por qué no a través del Congreso? Entonces, él dice, se puede hacer a través del Congreso o de una asamblea constituyente. Descartó el referendo por las razones que ya les he expuesto. Entonces, fíjense que con este solo tema abarcamos la práctica de varios temas del curso. Entonces, ¿por qué hay que descartar que la reforma de fondo que necesita la Constitución no se puede hacer a través del Congreso? Le voy a poner un 5 al que explique bien eso. ¿Quién quiere explicarlo antes de que yo lo explique? Yo, profe. Yo. Ya, ¿quién es yo? José Humberto López. Ok, José Humberto. A ver. Esto pasa porque en la Constitución, como bien lo dijo usted y el profesor Jaime Castro, hay personas que involucraron sus intenciones. Y en el caso de que se presente una asamblea constitucional y se reforme, pues claramente el Congreso va a perder los privilegios que ganó y eso a ellos no les gusta. Un momento. No es eso. La pregunta es, ¿por qué
no se puede hacer la reforma a través del Congreso. Claro, a través del Congreso se puede hacer la reforma, pero la reforma de fondo que necesita la Constitución no se podría hacer a través del Congreso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si se hiciera a través del Congreso? Es la pregunta importante que ustedes en ese sentido deben tener claro. Siga a ver si responde esa pregunta. Señor. Entonces, ya una vez aclarado eso, consideraría que no se puede hacer a través del Congreso porque sería darle pie a que involucren más sus intenciones, profesor. No, O sea, sería un no, obstáculo. no. Profe, ¿puedo ¿podría Profe. participar? algo? Sí, un momentico. El que crea tener la respuesta clara, no improvisando, sino que tenga claridad sobre eso, le doy la palabra para que no perdamos tiempo dándosela a alumnos que no van a tener una respuesta. El que tenga claridad sobre el tema. ¿Quién Yo, quiere profe. intervenir? Profe, Nicole usted González. dijo- ¿Quién es yo? Yo, Nicole González, profe. ¿Cómo? Yo, profe, Nicole González. Ok, tienes la palabra. Porque no es conveniente porque él mismo determina el marco de la ley en el cual se No. va a Profe, expedir como la ley. Profe, yo No. tengo profe, otra Elber respuesta. Martínez. Yo tengo otra No. respuesta, Andrea A ver. Marroquín. A ver. Andrea. Profe, porque usted la vez pasada creo que nos explicó que si esto se llegara a dar, se debía hacer el cambio de todos los representantes. O sea, tendría que hacerse un cambio y ellos no van a hacer algo que los va a perjudicar tan directamente. Entonces, al hacer ese No. cambio, tendrían pues casi que No, salir pero todos. ese no es el tema de fondo. Profe, Elber Martínez. Pienso que Elber. Doctor, el Congreso no lo debería hacer porque estaría desconociendo al constituyente primario, al pueblo. Ya pasaríamos a ser sería una soberbia de parte del Congreso. No. Es al constituyente derivado el que hace la reforma. No, a ver, les explico por Ustedes qué. tampoco. Les explico por qué y ténganlo muy presente. Debieran tenerlo presente porque yo ya se los dije. Estos son los temas neurálgicos que ustedes deben tener muy claros. Les expliqué. Una cosa es expedir una constitución. Cuando se expide una constitución, actúa allí el constituyente primario. Sí, por eso. Y les explico de una vez. Según el artículo 376, leámoslo un momento. Leamos el artículo 376 de la Constitución. Alguien que lo lea. Profe, artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la comisión que la misma ley determine. De la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea, si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Entonces, para lo que nos importa aquí, tengan presente que a través de una ley
se convoca la asamblea. En esa ley se debe decir la competencia, es decir, qué materias pueden ser reformadas, el periodo y la composición de la asamblea. Y la Corte Constitucional ha dicho que la competencia puede ser para reformarla totalmente o para expedir una nueva. Entonces, una asamblea puede ser convocada para reformar la Constitución o para expedir una nueva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la Corte Constitucional, ya se lo había explicado, introdujo ella la institución de la sustitución de la Constitución. Entonces, eso está explicado ahí en las cenizas y yo ya lo había explicado. Entonces, al convocarse la asamblea para hacer unos cambios de fondo que necesita el país, no habría reforma de la Constitución, sino sustitución de la misma. Es decir, que al Congreso hacer esa reforma, la Corte Constitucional la declararía inconstitucional con su tesis de la sustitución de la Constitución. ¿En qué consiste la sustitución? Lo repito y repásenlo en las cenizas. Consiste en que si se cambia un elemento definitorio de la esencia de la Constitución por otro distinto, entonces dijo la Corte, ya no habría reforma de la Constitución, sino sustitución de la misma. Eso es vital que lo entienda. Entonces, por eso es que no sería el camino adecuado el del Congreso, porque, por ejemplo, se requiere modificar el régimen territorial y según la tesis de la Corte, al crear las regiones, como ya les hablé de ese tema, no habría reforma de la Constitución, sino sustitución de la misma. Se requiere cambiar el modelo económico y entonces con la tesis de la Corte no habría reforma de la Constitución, sino sustitución de la misma. Entonces acuérdense que eso lo expliqué cuando les dije, una cosa es expedir una Constitución, otra cosa es sustituir la Constitución y otra cosa es reformar la Constitución. En consecuencia, si se quisiera hacer, si la decisión fuera reformar la Constitución en aspectos de fondo, entonces no se podría hacer a través del Congreso porque la Corte la declararía inconstitucional. Y ese es un aspecto que ustedes pueden incluir en sus apreciaciones. Son muchísimos, pero con que incluyan máximo los que les quepan en página y media de manera clara, como he escuchado en los dos trabajos que escuché completos. Yo creo que la oportunidad que yo les he brindado a través de ese foro del sábado
que fue muy bueno porque intervinieron profesores de primera línea. Debe serles muy útil y ustedes tienen la grabación de eso. ¿La tienen? Sí, señor. ¿No la grabaron? Sí, señor. Sí, la grabamos, profe. Bueno, les va a ser muy útil. Esa es una ñapa que les di a través de ese foro, que no es simplemente porque se haya presentado un nuevo libro mío, que yo lo digo nuevo, es la 4ª edición, pero siempre mis libros son distintos todos en cuanto que les agrego temas, los desarrollo y amplío la explicación de los mismos. Este es un libro de 545 páginas que va a ser muy útil en las universidades para el derecho público y muy especialmente para los 2 cursos de derecho constitucional, el constitucional colombiano y el constitucional general. Pero entonces, otra manera de aterrizar la teoría es a través de este ensayo que ustedes están haciendo. Yo quisiera escucharlos a todos, pero es imposible. Entonces, lo que sí voy a hacer, mis queridos alumnos, es que para que ustedes tengan claro que no pueden ni copiarse de otro, ni hacer cualquier trabajo, porque yo a los que alcance les preguntaré sobre el contenido del trabajo. Sobre el contenido a los que alcance, para darme cuenta si lo que hay ahí escrito es de su autoría o de pronto alguien se copió de otro compañero. Muy bien, entonces voy a calificar por ahora a las 2 personas que yo escuché, y fíjese que son tan vastos los temas que no alcanzamos ya por hoy a mucho más. Entonces intervino Luz Ángela Jiménez e intervino la primera alumna, me recuerda el nombre que lo hizo primero. Sí, señor. Yasmit Escobar Mejía. Yasmit, como aparece ahí en pantalla, profesor, Y-A-Z, M de mamá y de iglesia, D de dedo. Yasmit Escobar Mejía. Yasmir Escobar. M. Ok, entonces vamos con Alejandra Cáliz. Antes de que olvide, los 2 trabajos no me los mandan ustedes individualmente a mí. Me vuelvo loco mirando en envíos separados. Ustedes, por favor, se los entregan a Camila y Camila me manda un paquete con el trabajo largo y un paquete con este trabajo resumido. Son 2 trabajos separados. Entonces, y solo cuando los tengan listos todos. Si ya tienen listo el primer trabajo, me lo mandan en paquete. En todo caso, el plazo vence el sábado para que yo tenga tiempo el domingo de verlos, de leerlos. Ideal que me manden un paquete, si pueden antes, mucho mejor. Eso quede claro, porque no voy a recibir un solo trabajo por separado, porque me enredo con ellos. Viene un paquete y yo reviso ese paquete, y luego viene el otro paquete y reviso ese paquete. Quede claro eso. Alejandra Cáliz. ¿No sigue estando Alejandra? Alejandra Cáliz.
Luis Benítez. Ah, ya. Un momentico que por ahora paso con Luis Benítez. Él encierra. Él encierra. ¿No está Ellen tampoco? Ivonne Casas. Ivonne Casas. Laura, ¿cuál es el apellido de Laura? Laura. Juanita Sendales. Juanita Sendales. Estoy preguntando a los que van mal y no se manifiestan. Juanita Sendales. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Juanita Sendales. Alejandra Cáliz. Alejandra Cáliz. Él encierra. Él encierra. Buenos días, profe, qué pena, yo soy Juanita Sendales, lo que pasa es que estoy en una parte fuera de Bogotá que no escucho muy bien, pero qué pena con su merced. ¿Eres quién? ¿Me repites el nombre? Sí, señor, Juanita Sendales. Juanita. Hace rato la llamé. Sí, señor, ¿Dónde la su merced ya, sí, señor, su merced ya me había llamado, lo que pasa es que tengo problemas de dificultades de internet porque acá fuera de Bogotá no hay mucha buena señal que digamos. Ya. A ver, Juanita, hablemos de la Constitución. ¿Por qué no dejas ver tu imagen? Teacher, porque estoy ahorita en un dispositivo prestado que no tiene la opción de cámara, entonces... Bueno, hablemos de la Constitución. Sí, señor, un momentito, que pena con su merced. No, pero es que no necesitas momentico. No No, qué necesitas pena, mirar es a... que... No voy a mirar nada, lo que pasa es que me estoy acomodando porque, como le digo a su merced, estoy acá fuera de Bogotá y le escucho medio trabado a su merced. Qué pena, yo me acomodo en un mejor lugar. A ver. Espérame, Mariana, ya que voy a acomodarme acá para ver si puedo hablar con mi profesor un momentico. Ya, qué pena con su merced. Bueno, en el tema del... ¿Cómo, Juanita? No te escucho. La Constitución, pues, lo que es que hay estados sin Constitución formal. Es la Constitución. Pero no hay... ¿Cómo? Repita, Juanita, que no le escuché. Ya, ahora, ¿su merced ahora sí me escucha? Sí, la Aló. escucho. Listo, sí, señor. Bueno, le estaba diciendo a su merced que la Constitución es inseparable del Estado y que pues esta es la misma base del ordenamiento jurídico, que no hay Estado. ¿Qué quiere decir cuando dice esta es la misma base del ordenamiento jurídico? Que la Constitución es la base, es lo que, mejor dicho, en lo que recae el ordenamiento jurídico. ¿Cómo Es así? de ¿Qué donde quieres parte. decir con eso? Explica eso. Pues al referirme con base me refiero a que es que es un merced donde recae algo, o sea,
¿Por qué dices que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico? Explica eso. Señor, es que no le escucho. ¿Aló? Pero yo sí te escucho. Sí. ¿Por qué dices que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico? Explica eso. Porque la Constitución, al igual que las leyes, están, bueno, es que no sé cómo explicar, pues es que son la base del ordenamiento jurídico, porque es la norma de normas. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución y la ley? Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución y la ley? Diferencia en Constitución y la ley. La diferencia es que la Constitución es como tal la ley máxima del Estado, o sea, la que dicta, y en realidad una ley normal es una norma jurídica dictada por una autoridad, puede ser un legislador. No, pero eso no resuelve la pregunta. ¿Cuál es la diferencia cuando el Congreso expide la ley a la diferencia cuando el Congreso reforma la Constitución? ¿Qué pasa ahí? ¿Se me puede repetir lo que me acaba de decir? Qué pena, es que yo tengo el internet. ¿Cuál es la medio trabado. diferencia entre expedir la ley por parte del Congreso y reformar la Constitución también por parte del Congreso? Bueno, el... Juanita, bueno, ponte a estudiar, que yo le doy la posibilidad de que pase su materia si aprende más, porque estás flojita. Por ahora te pongo un 2. Bueno, sí, señor. Tatiana Cruz. Sí, señor, profe, dígame. Tatiana, yo te había llamado y tú no habías respondido. Aquí tienes un 1. ¿Por qué? No, profe, no, ¿cómo? No, profe, yo ya tengo la primera nota y tengo 4.4. Pero aquí te llamé una vez y tienes un 1. Sí, profe, pero yo le pedí la oportunidad como a los 2 días y usted me dio la opción y bueno, en otro lado tiene ¿cuánto? Tengo 4.4 porque sí tenía un 1, pero ese día tenía problemas de conexión que yo le dije por que eso, ¿no? Entonces tiene por ahora un 1 y hay que mirar luego. No, profe, escúcheme, profe. A los 2 días yo le pedí la opción y usted me dio la oportunidad de recuperar mi nota y yo la recuperé. Bueno, no, pues por eso. Entonces tengo que mirar porque la tengo anotada aquí y entonces luego miro que en otro lado tiene que aparecer la otra nota si usted la sacó. Muy bien, entonces eso indica que ya va mejorando. Alonso Doria. Profe, sin embargo, yo Doria. busco la grabación y se la envío hoy o mañana. Usted me dirá por dónde, porque no, sí, pues. No, yo miro aquí, no se preocupe que aquí yo apunto todo. Alonso Doria. Aquí tiene un 1 y si no me responde le pongo el otro 1. Profe, yo creo que ese compañero no ha estado con nosotros, nunca lo hemos escuchado. Bueno, ok, pero pues ahí figura en lista, su merced, ahí lo mantengo mientras tanto. Karen Clavijo. Karen Clavijo también tiene un 1 y entonces necesito preguntarle. Karen Clavijo, entonces le pongo otro 1. Alonso Doria ya lo había llamado, ¿no? Sí, doctor. Catalina Sánchez. Profe, yo están llamando lista de otro salón. Sí, Esos no. nombres no están. A ver, un momentico.
Un momentico, no creo. No. A ver. A ver. De pronto sí me pasé. A ver. Aquí empieza. Aquí empieza. Profe, de pronto sí puso nota de esa lista para que le quite esos unos. Sí, un momentico que voy hasta ver dónde empieza el otro curso. El otro curso. ¿Y por qué no me sale aquí? Sí. Profe, qué pena con su merced, yo soy Bonita Sendales otra vez. Quería preguntarle a su merced si de pronto hay posibilidad de que yo mañana pueda hacer el examen, que ya yo mañana ya estoy en Bogotá otra vez, pero como no estoy, la verdad no le escuché muy bien a su merced. Entonces, sinceramente no es que no supiera, sino que escuché súper trabado y lo que me escuché que su merced me preguntó, intenté responderlo. Sí, yo les doy la posibilidad, todas las que alcance, porque lo que me importa es que aprendan nada más. ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, pero ¿por qué no encuentro desde dónde empieza? No vaya y esté llamando como ustedes me dicen. A alumnos del otro curso y les esté colocando una nota que no corresponde a ellos. ¿Chinchilla es de este curso? No, señor. No, ese apellido no. Ya. Aquí sí. Paola es del otro curso. Paola. Entonces aquí. Paola, ok. Entonces llamé. Alexa Enciso no la llamé. Alexa. Profe, creo que es del otro curso también. Sí, señora. Aquí está desde donde es del otro curso. Muy bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan a quiénes llamé que puedan ser del otro curso? Muchacho apellido Doria. Un señor Alonso Doria. Doria, entonces, un momentico, a ver. No, ninguno. Ya clarifiqué porque se me habían juntado las dos listas. Entonces, mis queridos alumnos, yo voy a terminar esta semana, por supuesto, de que nos quede lista la primera nota. La segunda, entonces, es el trabajo de este fin de semana, y la tercera, que vale el 40, es el del trabajo más largo. De modo que esta semana yo sigo preguntando todo el tiempo, pero sigo avanzando, repasando, para que ustedes sienten más conceptos, pero hay algunos que tienen que estudiar mucho más. Muy bien, se nos acaba el tiempo, nos vemos mañana, que le rinda. Mañana, profe. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Chicos, cuando hay que entregar el trabajo. Hasta luego, profe, que descanse. Gracias. Gracias. Chicos,
El sábado, pero hay que enviárselos es directamente El a la monitora. sábado a Camila. ¿Es el trabajo de grupo? Gracias. Ambos para el sábado. Gracias, muy O sea, amable, compañero. este ensayo pequeño y el otro trabajo que estábamos haciendo en grupo, ¿sí? Sí, sí, señor. Señor, ambos son el sábado. Ok, gracias. El trabajo en grupo vale el 40%.